Espérense. Oigan. A ver, un favor, les pido que les den a las mujeres la facilidad de pasar porque las pobres luego salen atropelladas y demás. A ver, pásate, Kenia, para acá. Sí, pásate, pobrecita. Gracias. Hay que ser caballerosos. Sí, señora. Una por una. Este recorrido, bueno, para que nos recapitule, por favor, ¿cuáles van a ser las propuestas que usted hará en el metro para el grupo vulnerable como son los discapacitados y qué mejoras haría? Ya mencionaba usted al principio lo de el aire acondicionado. Sí, bueno, mira, básicamente la intención de venir al metro es preguntarle a la gente que lo utiliza diario y rutinariamente qué problemática ven, y ahorita como ustedes se dieron cuenta hay mucha gente que detecta el tema de la seguridad en el metro, que sienten que no están seguros en el metro porque les roban. 2, los vendedores ambulantes. 3, que se están tardando mucho las corridas y a veces para llegar a los destinos. Y los discapacitados indudablemente que no tienen la instalación suficiente para poderse mover. Entonces yo creo de verdad que sí se puede hacer alguna cosa, como ustedes observaron ahorita, una rampa está muy elevada y no en todas partes existen rampas. Entonces creo que hay que hacer un estudio muy minucioso para ver en qué estaciones sí se puede poner el elevador para que ellos puedan llegar de manera más fácil a poder transportarse, y en los que no, bueno, pues tratar de acondicionar la rampa. Pero lo que sí de veras para mí es importante es que los discapacitados no se sientan excluidos ni limitados. Esa parte, por supuesto. Por acá me querías preguntar. ¿Y qué va a ser? ¿Cuál es la propuesta concreta para el metro, para el sistema del metro? ¿Es extenderlo? No, sí, claro, hay que hacer muchísimo más líneas, metro. ¿De cuánta inversión se requeriría? Ayer les comentaba que una de las intenciones, una de las propuestas que nosotros haremos es, como ustedes se dieron cuenta, hay mucha gente que viene del Estado de México y bueno, lleva muchas horas transportarse. Vuelvo a decir lo mismo, tenemos que tener un transporte de metro o colectivo para que pueda ir recogiendo a todas las personas en las fronteras del Distrito Federal, para que pueda transportarse y después ya de manera interna utilizar todo el transporte que exista colectivo, como es el metro o el metrobús, en fin, todo lo que pueda utilizarse. La idea sería que no ingresen muchos vehículos al Distrito Federal, y esto además también para las propias personas del Distrito Federal inhibe el uso del vehículo. Pero propondría más líneas del metro, ¿hacia dónde tendría que extenderse la red? Mira, esta red tendría que ser periferia, repito, que sea como un circuito exterior, aquí no interior, exterior, para que toque el lado de Morelos, el lado de Puebla, el lado del Estado de México, en fin, todas las zonas colindantes, para poder ir recuperando a todas las personas que vienen a trabajar y que puedan. Ahí es donde tendremos que verlo y tendremos que ver cómo lo hacemos. En algunas partes pienso yo que se puede hacer exterior, que es lo menos problemático y lo menos costoso. Sin embargo, bueno, cuando se tenga que hacer subterráneo se tiene que hacer, porque lo que sí necesitamos es fomentar el transporte colectivo, eso sí es un hecho. Señora, ¿cómo terminar con el problema de los vagoneros? El gobierno del DF ha hecho unos programas que pues no, en realidad no han funcionado, les han puesto locales pero están cerrados, y también les han puesto sillitas y bancos a las personas invidentes y tampoco están ocupados. ¿Cómo resolver este problema? Mira, yo creo que tiene que ver con la educación también de parte de nosotros, me refiero los que utilizamos el metro, pero también tiene que ver con afinar. Yo creo que el programa no es tan malo, el problema es que no se supervisa que el programa funcione. Yo de verdad creo que ahí sí lo que hicieron puede funcionar siempre y cuando se esté supervisando. En materia de seguridad, señora, es la principal demanda de las personas que sí. están entrevistando. ¿Cuál es su propuesta? Mira, mi propuesta indudablemente es tener vigilancia para que precisamente si llega a suceder algún ilícito lo puedan atacar de inmediato, porque algo que tenemos los ciudadanos o los capitalinos es que ya ni siquiera reportamos lo que nos sucede, sobre todo en tema de robo, porque nunca pasa nada y a veces tarda más en ir a una delegación a levantar. Entonces la idea sería tener de manera inmediata la reacción. Si alguien tener una alarma para que pueda oprimirla de que alguien está robando, para poder en la entrada incluso detenerlo y poderlo remitir ante la autoridad para ser procesado. Lo que no podemos es no hacer nada.
¿Mantendría usted el costo del metro? ¿Y qué le parece esta propuesta del gobierno capitalino de hacer una tarjeta donde se pueda accesar a todos los sistemas de transporte? Mira, definitivamente el tema del metro no tan solo lo mantendría, sino que además hay que darlo de manera gratuita a todos los estudiantes. Esa propuesta yo ya la había hecho. Los estudiantes no tienen por qué pagar transporte para ir al colegio, para ir a la escuela. Entonces ahí indudablemente que tiene que ser gratuito. Y respecto a la tarjeta, siempre y cuando todo el transporte fuera del gobierno podría funcionar, pero no es el caso. Hay muchas líneas concesionadas y entonces ahí tendríamos ese problema. Solamente pudiera funcionar en lo que fuera propiedad del metro. Señora, otra de las propuestas de la gente era que los vagones del metro que son exclusivos para mujeres se ampliaran. Sí, ahí sí hay que hacerlo, qué bueno que me lo comentas. Creo que ahí sí hay que, mira, la mayor parte de usuarios curiosamente son mujeres y el colmo es que haya menos vagones para mujeres, entonces indudablemente que habría que ampliar la cantidad de vagones destinados a mujeres para que no las molesten y no tengan este hostigamiento por parte de los varones que se les paran atrás y las hostigan sexualmente. Eso sí, tendríamos que destinar mayor número de vagones hasta que sea lo suficiente. ¿Y sería permanente? Porque ahorita solamente son horas pico. ¿Sería permanente estos vagones para mujeres? No, mira, yo creo que debe de ser en las horas pico, porque cuando no son horas picos es diferente. La gente, como ustedes apreciaron, pues la gente va sentada y no valdría la pena desperdiciar cuando no son horas pico. Eso sería solamente en las horas picos. ¿Qué propuesta tiene en materia de protección civil? El gobierno no ha podido quitar a los ambulantes en los accesos principales. En caso de emergencia, el metro sigue siendo no los ha querido quitar, porque, repito, ese tema, si esa autoridad no tiene por qué negociar esto. Creo que si hay una cosa que es indispensable, que es tener viable la vialidad libre para en caso de emergencia, pues ahí no se puede negociar, se tienen que retirar a fuerza. ¿Y qué hacer con esas personas, señora? ¿Qué hacer con esas personas? Se tienen que reubicar a otros lugares. Yo estoy proponiendo crear mercados donde puedan estar como hay en Nueva York el de la pulga y como hay en Turquía y como hay en otros muchos países dentro del propio Distrito Federal, en Morelia, en muchos lados. Creo que lo que tenemos que hacer es crear lugares donde ellos estén, que la gente sepa que ahí están los vendedores, pero no podemos privilegiar a los vendedores ambulantes por encima de las vidas y por encima del derecho de otros. En mi gobierno eso se va a acabar. Sobre la cuestión de los microbuses, ¿qué propuesta en concreto hay para la sustitución de las unidades? ¿Qué propuesta en concreto hay para la sustitución de unidades de microbuses? Mira, los microbuses se deben de quitar y yo no los voy a sustituir con microbuses. Yo creo que aquí volvemos a lo que yo he estado insistiendo. Tenemos que migrar hacia el transporte colectivo, hacia el metrobús, hacia el metro, y también tenemos que migrar hacia la motoneta y hacia la bici. No podemos seguir creando a estas personas y cambiarle nada más el nombre. Tienen que desaparecer definitivamente. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos.